Buenos días. Seguimos con nuestro programa ya establecido y vamos pues bastante puntuales. El tema a tratar por parte de la doctora María del Socorro González Valles es titulado Impacto de la morbilidad previa en la mortalidad por fractura de cadera. La doctora María del Socorro González es egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Realizó su residencia en el Hospital de Ginecología y Obstetricia del año 90 al 93 y posteriormente ahí mismo hizo la residencia en Biología de la Reproducción. Fue presidenta de la Sociedad de Doctoras del Hospital Ginequito en el 2010, presidenta actual de la MEC del año 21 al actual y miembro de staff de valoraciones médicas del Hospital Ángeles Valle Oriente a partir del 2001. Actualmente ejerce medicina privada en el en el Centro Médico de la Mujer Constitución y le dejo el micrófono para que nos exponga la plática que les acabo de mencionar. Gracias. Muchas gracias por la presentación a la doctora Miriam y estoy muy emocionada porque estoy en una plantilla de conferencistas excelentes. El tema, como dijo, es impacto de morbilidad previa en la mortalidad por fractura de cadera. Pues iniciemos diciendo que la población de adultos mayores está aumentando y seguirá incrementándose en las siguientes décadas. Con esto también van a acompañarse de las enfermedades del envejecimiento. Las fracturas que acontecen en cabeza, cuello, trocánteres y 5 centímetros debajo del trocánter menor son conocidas como fracturas de cadera. Estas principalmente suceden en una población de adultos mayores con un traumatismo leve, pero ya tienen un factor predisponente que es la osteoporosis y un factor precipitante que son las caídas. Aunado a esto, si ya tienen comorbilidades previas, pues van a tener después de una fractura de cadera una pérdida de la autonomía. En cuanto a las estadísticas, la incidencia en 1990 fueron 1,66 millones de casos de fracturas de cadera. De estas, el 70% fueron en mujeres, 1,19 millones de casos. Según la OMS, en cuanto a estadísticas, se espera que en el 2050 tengamos 6.300.000 casos de fracturas de cadera. La incidencia en México son 169 por cada 100,000 habitantes esta patología. La pirámide poblacional se está invirtiendo en México como en otros países. Este cambio significa que la población de 14 años o menos está disminuyendo y la población de adultos mayores está aumentando. Aumenta la esperanza de vida, disminuye los nacimientos y mejoras en la salud. Las fracturas de cadera se pueden dividir en fracturas intracapsulares y extracapsulares. Esta división para nosotros, pues más que todo, es la importancia del tratamiento y del pronóstico. Las fracturas intracapsulares van a obstruir la vascularización que es hacia la cabeza del fémur y se da de 12 al 80% necrosis de cabeza femoral, provocando una pseudoartrosis, un colapso de cabeza y una coxoartrosis. Y las fracturas extracapsulares, que son fracturas extraarticulares, son, según la literatura, un poco más frecuentes, pero es en un hueso vascularizado, pero aquí el riesgo es la mala unión. Ese es el desafío que hay en este tipo de fracturas. Okay. Aquí los principales puntos para mejorar la atención de las principales guías de práctica clínica. Si tomamos en cuenta estos puntos, el objetivo es disminuir la mortalidad en los primeros 30 días. Entonces,
ahí están viendo que los años de 2003, 2007 son los mismos puntos que toman en cuenta, nada más que puse esta diapositiva porque son las principales guías, junto con la mexicana, que están muy bien, adelante. Como vemos aquí, todo paciente que tiene una fractura de cadera se debe de ingresar al servicio de urgencias de 2 a 4 horas después del evento. En ese momento se debe de hacer una evaluación integral del paciente, se canaliza, se toman exámenes, cuidado porque normalmente son personas de edad, tener cuidado de no sobrecargarnos en volumen, se hace el diagnóstico, pero aparte se hace la evaluación integral buscando cuál fue la causa de la caída, las morbilidades que tiene en ese momento el paciente, los fármacos que está utilizando, se hace una valoración del nivel del dolor que tiene para iniciar la analgesia, se hace una valoración nutricional y aparte la situación que tiene ese paciente cognitivo, sensorial y funcional. Entonces, esos puntos los vamos a ver los más importantes que si los tomamos en cuenta, vamos a disminuir la mortalidad en los primeros 30 días. Entonces, las principales guías de atención al paciente con fractura de cadera mencionan que si se retrasa la cirugía, van a doblar las complicaciones con pacientes con este padecimiento. Al igual, si son pacientes que se operan a las 36 horas, disminuye la mortalidad a 30 días. Entonces, todas las guías de práctica clínica recomiendan que el paciente se debe intervenir en las primeras 48 horas, a menos que la situación del paciente lo impida. La complicación neurológica más frecuente es el delirium y ese tiene una incidencia de hasta el 60% de los pacientes que se ingresan con fractura de cadera. Este padecimiento pues, va a lograr que haya una estancia hospitalaria más larga y aparte aumenta la mortalidad de 6 a 12 meses después del evento. Podemos ir notando que el paciente, su pensamiento y su atención va disminuyendo hasta no lograr a comprender ni entender el habla del paciente, es incomprensible. Esto se da desde que pasa el suceso de la fractura de cadera hasta 5 días después del evento, es cuando más se puede presentar el delirio. La prevención no farmacológica es lo más importante, tener bien iluminada la habitación, tener un calendario, un reloj, tener hábitos de higiene y hábitos de sueño. Si no es necesario molestar al paciente, tratar de dejarlo dormir durante la noche. Y aquí lo más importante es siempre tener al paciente en tiempo, espacio, bien orientado. Si el paciente, el paciente debe ser valorado por el geriatra o el médico internista desde su ingreso para ver qué tanto riesgo tiene de padecer este delirium. Y en esos pacientes que tienen un alto riesgo se inicia con el haloperidol de 0.5 miligramos cada 8 horas, máximo 5 miligramos al día, y si el paciente tiene Parkinson, el medicamento de elección es la quetiapina, 25 miligramos por la noche. Entonces, para recordar el factor precipitante de este padecimiento, hay una mnemotecnia que es Inconfused. Recordar I de infección, M de alteraciones metabólicas, C de deterioro cognitivo y sensorial, O de oxigenación, N de nutrición, F de fármacos, U de ambiente inusual, S de estrés y dolor, E de electrolitos y D de deterioro pulmonar, renal y cerebral. La malnutrición por sí sola es un factor independiente de aumento de mortalidad, por eso es muy importante tomarla en cuenta. Las pacientes con malnutrición se han diagnosticado hasta el 60% de pacientes mayores que ingresan por fractura de cadera. ¿Cómo lo diagnosticamos? Teniendo 2 de estos elementos, pérdida de peso igual o mayor a 5% en un mes, pérdida de peso del 10% o más en 6 meses, un índice de masa corporal aquí en México es abajo de 21,
la albúmina menor de 3.5 gramos por decilitro y el examen mini nutricional que toman en cuenta 17 puntos. La malnutrición hace que el paciente tenga más probabilidad de tener neumonía, úlceras, infecciones, que estas aumentan la estancia hospitalaria y el aumento de mortalidad. Y se va a agravar si el paciente está en ayuno por más de 3 días, si el paciente tiene un dolor de moderado a intenso o si el paciente presenta náuseas, principalmente por el uso de la polifarmacia. Los suplementos nutricionales se deben de administrar. La valoración que se hace al ingreso del paciente es por el Departamento de Nutrición y lo que hacemos es tratar de proteger las reservas proteínicas del paciente. Aquellos pacientes que se les debe indicar nutrición parenteral son cuando ya tienen 3 días de ayuno o más, o que la valoración, su nutrición oral o enteral no es suficiente en los siguientes 7 días. En cuanto a la profilaxis antibiótica, el medicamento de elección en los pacientes con fractura de cadera es la cefazolina. Se debe de administrar principalmente en la inducción anestésica, pero si ese paciente tiene un sangrado abundante o si su cirugía tarda más de 2 horas, se debe de administrar una nueva dosis durante el procedimiento. Los pacientes que son alérgicos a la cefazolina, el medicamento de primera elección es la vancomicina. Se debe de utilizar 1 gramo IV diluido en 500 mililitros de solución salina, pasados lentamente 60 minutos antes de la cirugía. Todo paciente que ya se sabe, porque viven en asilos, que tienen una colonización con Staphylococcus aureus, como primera elección también se debe de utilizar la vancomicina. Aquí en México también se utiliza la clindamicina. Las úlceras por presión tienen una incidencia del 40% en estos pacientes. Igual es una de las causas donde puede aumentar las infecciones y esto va a aumentar la estancia hospitalaria y la mortalidad. Todo paciente ingresado se hace la escala de Norton, que es un predictor de riesgo. Esta escala tiene 5 subescalas. Es el estado físico general, el estado mental, el nivel de actividad, el nivel de movilidad y la incontinencia. Si el paciente, ahí están viendo la escala, tiene un puntaje de 15 a 20 es un riesgo mínimo. Los pacientes que tienen menos de 12 es un riesgo alto y menos de 9 es un riesgo muy alto. Se debe de recomendar estar movilizando al paciente principalmente cada 2 horas. Si el paciente es delgado, tratar que no tenga presión en las superficies o tener almohadillas para protegerlos y tratar de levantarlo lo más pronto posible. En cuanto a la tracción preoperatoria, las guías internacionales actuales no recomiendan ni la tracción esquelética ni la tracción cutánea. Se menciona que no es totalmente inocua, puede causar compresión vascular, compresión nerviosa, úlceras y dolor en el momento que se está colocando, y no han visto que sea de utilidad. La profilaxis antitrombótica es muy importante porque del 25 al 50% de los pacientes después de una fractura de cadera van a tener una trombosis venosa profunda y el 7.5% un embolismo pulmonar fatal. Entonces, todo paciente que se ingresa por fractura de cadera se debe iniciar la profilaxis antitrombótica. Es importante desde que inicia o desde que se ingresa, y se recomiendan las heparinas de bajo peso molecular que se van a ajustar por peso y por su función renal. Se deben de suspender 12 horas antes de la cirugía y volverlas a reinstalar 6 horas después de la misma. Como se ha visto que este evento puede suceder hasta 3 meses después de la fractura de cadera, lo mínimo de tratamiento son 14 días, pero lo recomendable son 35 días. Ahí están colocados algunos medicamentos de heparinas de bajo peso molecular y hay ciertos medicamentos que actualmente son vía oral que se apegan más al tratamiento del paciente.
La tromboprofilaxis no farmacológica que se ha visto que es útil es la compresión neumática y las medias compresivas arriba de la rodilla. El dolor no es normal ni forma parte del envejecimiento. Entonces, todos los pacientes con fractura de cadera tienen una incidencia muy alta de mal manejo del dolor. Se menciona que el 50% de los pacientes tienen dolor moderado a intenso después de la cirugía en reposo. 80% lo tienen cuando se quieren mover la cama y el 90% cuando quieren iniciar una rehabilitación. Entonces, los fármacos utilizados son paracetamol alternados con tramadol cada 6 horas y se utilizan opioides subcutáneos como rescate. Tratan de no usar los AINES por los efectos secundarios que tienen en pacientes de edad. Sí se menciona, bueno, los opioides pueden causar delirium, pero es mucho más frecuente, 5 veces más frecuente, la causa de delirium por dolor de moderado a intenso. Si hay dolor, el paciente quiere evitar pararse y esto aumenta la estancia hospitalaria. En cuanto a complicaciones que se requiere una transfusión, es el 55% de los pacientes que la requieren. O es porque el paciente llega con menos de 8 gramos de hemoglobina, durante la cirugía presenta un sangrado que baja la hemoglobina menos de 8, o si el paciente tiene alguna enfermedad cardiorrespiratoria, se debe de valorar si tiene menos de 10 gramos de hemoglobina. Entonces, estos puntos que acabo de mencionar, si estamos al tanto de ellos, van a disminuir la mortalidad del paciente los primeros 30 días. Pero, como mencionamos al inicio, el factor predisponente es la osteoporosis y el factor precipitante del problema de la fractura de cadera son las caídas. Entonces, ¿qué pacientes tienen un aumento de probabilidad de una nueva caída? Principalmente la edad y una caída previa, pero estas enfermedades aumentan 3.5 veces el riesgo de nuevas caídas. Pacientes con antecedentes de accidente cerebrovascular, Parkinson, incontinencia, osteoartritis de rodilla, pacientes con problemas ortopédicos para caminar, uso de dispositivos para la asistencia de la marcha, fármacos antiepilépticos, déficit visual y auditivo. Yo creo que la mayoría debemos de estar vigilando a estos pacientes. En cuanto a los factores de riesgo que son extrínsecos relacionados con las caídas, es estar al pendiente, más que todo con familiares, si hay obstáculos en la marcha del paciente, si hay tapetes que no están fijos, mascotas, principalmente las pequeñas que se nos atraviesan al caminar, escaleras muy estrechas o escalones elevados, ausencia de pasamanos, muebles demasiado bajos, falta de superficies antiderrapantes o poca iluminación. La polifarmacia es muy importante. La OMS hace una pequeña diferenciación si son de 3 a 4 como una polifarmacia leve y si son de 5 a más una polifarmacia severa. ¿Por qué es tan importante? Porque entre más medicamentos esté ingiriendo el paciente, hacen más interacción entre ellos, van a causar temblor, rigidez, hipotensión ortostática y falta en la atención, somnolencia. ¿Cuáles son estos medicamentos? Son las benzodiazepinas, los diuréticos, los vasodilatadores, los antiarrítmicos, antihistamínicos, antiepilépticos y antipsicóticos. Y el malo de la historia, la osteoporosis. Todo paciente que tiene una fractura de cadera, aunque nuestra densitometría haya dicho que es osteopenia, inmediatamente ya se debe de catalogar como una osteoporosis severa porque ya tuvo una fractura por fragilidad. Aquí nos vamos a enfocar nada más en los pacientes con fractura de cadera, que es el tema que me tocó. Si nosotros tenemos un paciente ya con una fractura por fragilidad, con una densidad mineral ósea abajo de 2.5, entonces si el paciente tolera la vía oral, la indicación es darle alendronato o risedronato. Si el paciente tiene alteraciones de la vía digestiva, mala tolerancia, muchas comorbilidades que utilizan muchos medicamentos, el medicamento son parenterales, el ácido zoledrónico y el denosumab.
y pacientes que tienen el riesgo muy alto, 2 fracturas vertebrales, fractura de cadera o la densidad mineral ósea más baja, se utiliza la teriparatida y el romosozumab. Entonces, para hacer un resumen, todo paciente debe de tener incorporado un programa de ejercicios, revisar el consumo de calcio de 1000 a 1200 al día, revisar la vitamina D con su nivel en sangre, mínimo debe ser 30 y así ajustar la dosis del paciente, realizar densitometría ósea, vigilar la osteoporosis más si le estamos manejando. La nutrición, recordemos que es muy importante porque es un factor independiente de aumento de mortalidad. Revisar el ambiente domiciliario, ¿por qué? Porque los primeros 2 años después de una fractura aumentan una nueva fractura y revisar en cada visita la lista de los medicamentos. Voy a presentarles 2 estudios que se me hacen muy interesantes. El primero es de una población en el sur de España, donde hacen el seguimiento durante 20 años, cómo se comportó la incidencia en estos pacientes, y el otro que se me hace muy interesante, trataron de resolver la pregunta de si el aumento de mortalidad era solamente por la fractura de cadera o era por las comorbilidades previas. Este primer estudio es incidencia, morbilidad, mortalidad de fractura de cadera en un periodo de 20 años en el sur de España. Es un estudio prospectivo observacional, todos los casos de fractura de cadera osteoporótica del 1 de marzo del 2013 al 28 de febrero del 2014 y se comparó con 2 estudios previos en 1994 y en el 2006. Como mencioné, el objetivo era evaluar la incidencia en esta población en 20 años, morbilidad y discapacidad de un año de fractura, la mortalidad intrahospitalaria y al año de la fractura y los factores asociados. Siempre en los estudios a veces nos vienen mencionando si hay alguna limitación o algún beneficio que ellos vieron extra en su estudio. Aquí la limitación fue que terminaron el total del estudio, los pacientes los primeros 6 meses, y el beneficio era el primer estudio que se había hecho de esta cantidad de tiempo, 20 años en el sur de España. Entonces, se obtuvo consentimiento informado, se verificó radiológicamente la fractura por fragilidad. Como mencioné, los pacientes de primeros 6 meses fueron evaluados todo el año y los datos recolectados fueron estatura, peso, número de caídas en el año anterior, las enfermedades asociadas, el tratamiento con drogas crónicas, la fecha y el tipo de fractura, el FRAX en el momento de la fractura, la actividad física previa, historias de fracturas previas, el tiempo de la cirugía, la estancia hospitalaria, las complicaciones hospitalarias, la mortalidad en el hospital y al año, las secuelas de la fractura y les hicieron la evaluación nutricional y de dependencia con la escala modificada de Bartel. Bueno, aquí yo creo que lo ven un poquito, voy a pasar los resultados. Los resultados que obtuvieron en este primer estudio fue una incidencia global de 228 por 100,000 habitantes por año, mencionando que es diferente en toda España. Hay lugares que son 100 por 100,000 habitantes y hay lugares que son más de 400. Es más frecuente en mujeres, igual que la literatura mundial, y lo que ellos encontraron era que las mujeres tenían mayor índice de masa corporal, padecimiento de osteoartritis e hipotiroidismo y manejaban más medicamentos que actuaban sobre el sistema nervioso central. Y aquí es muy interesante que el 44.7% de las mujeres tenían una historia de fractura por fragilidad previa y el 36.9% de los varones. Y el 100% de los pacientes tenían como factor precipitante una caída. El 98% habían tenido una caída en el año anterior. En el FRAX, en el momento de la fractura, ellos encontraron que el 84% tenían para fractura de cadera un 3% o más. El 15% de los pacientes tenían tratamiento para calcio y vitamina D y solamente el 11% tenían tratamiento para drogas antirresortivas. El tiempo de cirugía fueron 5 días y el tiempo hospitalizados fueron un promedio de 11 días y se detectó malnutrición en el 44% de los pacientes. Cuando hicieron la valoración de los estudios previos, ellos encontraron que de 1994 al 2006, pues aumentó mucho la cantidad pues, que estaban esperando porque había aumentado la población de adultos mayores,
pero del 2006 al 2014 ellos lograron disminuir a la mitad la mortalidad intrahospitalaria. Y en cuanto al resumen del estudio, muy interesante, porque en España a partir del 2003 se inició la valoración protocolizada de la paciente en tratamiento, la mujer osteoporótica. Aquí estamos viendo fracturas de cadera en hombres. No sé si alcancen bien, pero la línea punteada en rojo está mostrando que el último estudio fue donde hubo más aumento. Los pacientes hombres con fractura de cadera están aumentando, a diferencia de las fracturas de cadera en mujeres. Sigue siendo más frecuente en mujeres, pero en cuanto a incidencia está disminuyendo. Las complicaciones intrahospitalarias, 39% fueron transfusiones, infarto agudo del miocardio y falla renal. Y la mortalidad, 5.8% está disminuyendo en España, neumonía, sepsis, falla cardíaca, embolismo pulmonar y sepsis por herida quirúrgica. La mortalidad de las mujeres es mucho menor que en los varones. En las mujeres fueron 24% y en los varones detectaron ellos 34%. Igual, los factores asociados será un índice de masa corporal menor de 25, una creatinina mayor de 1.2, baja proteínas plasmáticas, falla renal. Y aquí en mortalidad global fue de 27.2% en forma global. Y igual, los factores asociados fueron los mismos, índice de masa corporal, abajo de 25, falla renal, proteínas plasmáticas menores de 6 gramos. Y la discapacidad fue más del doble. Los pacientes antes del estudio eran 30.4% y después de la fractura de cadera, 65.2% quedaron con discapacidad. Entonces, la incidencia en el hombre tiende a aumentar y tiende mayor mortalidad que en la mujer, un aumento en la discapacidad. La incidencia, como mencioné, es diferente en las regiones en España. Es bien importante considerar la pobre adherencia en el tratamiento y hay que enfatizar en las pacientes para que sigan el tratamiento por las complicaciones que vamos a tener en ellas, la rehabilitación, y aquí es una oportunidad de mejorar el índice de masa corporal del paciente y las bajas proteínas plasmáticas por la mortalidad aumentada y el tratamiento a tiempo de osteoporosis y prevención de caídas. El otro estudio es mortalidad elevada después de fractura de cadera o comorbilidad precaída. Entonces ellos quisieron resolver este enigma. En cuanto a los participantes y objetivos, fue en Singapur y la población fueron 3 grupos étnicos principales, chinos, malayos e indios. La población de estudio fueron los pacientes, todos los pacientes ingresados con una fractura por fragilidad de 50 años o más en un periodo del 2008 al 2017. Y aquí lo interesante es que todos se aparearon a través de un registro administrativo con otros pacientes sin fractura de cadera, con igual sexo, igual etnia, igual edad, y el score de CCI, que es un score que se utiliza mucho en estudios con pacientes adultos mayores. 236 no pudieron ser apareados, por lo que se excluyeron. Entonces, fue una población total de 22.590. Este es el índice de Charlson o Carlson, que utilizan mucho para estudios en población de adultos mayores. Ellos les dan un puntaje a las enfermedades. Por ejemplo, dan 6 metástasis y SIDA, 3 enfermedad hepática moderada severa, 2 insuficiencia renal moderada severa, cáncer, leucemia, hemiplegia, diabetes con afección orgánica y linfoma, y 1 insuficiencia cardíaca congestiva, vascular periférica, tejido conectivo, cerebrovascular, diabetes, demencia, úlcera péptica, enfermedad pulmonar crónica y reacción hepática benigna. Y esto es importante porque van a dividir el estudio en pacientes que tienen un puntaje de 0, que no tienen ninguna comorbilidad, de 1 a 3 y más de 4. Entonces, los resultados, igual que la literatura mundial, la cantidad o la incidencia mayor fue en las mujeres, un 69%, detectaron que el 49% fue en pacientes con 80 años o más, solamente el 22% de esta población tenía un CCI de 0, o sea, no tenían otra comorbilidad, pero el 38% tenían 4 o más.
En cuanto al riesgo relativo de fractura de cadera en mujeres fue 1.36 y en los hombres 1.76. Aquí vamos a ver un poquito más despacio. Hicieron el seguimiento del estudio a 9 años. Entonces, esta tabla es la comparación de pacientes con solo fractura de cadera y pacientes sin fractura de cadera, para ver la mortalidad, a ver si se aumentaba. Si nosotros vemos, en el primer año, el riesgo relativo en mujer es el más alto, 1.36. Después sigue arriba de 1, o sea, sigue aumentando la mortalidad en los siguientes 9 años, pero principalmente el primero. Y en el varón, igual, los 9 años estuvo aumentado, solamente un poquito más todavía el riesgo relativo los primeros 3 años después de la fractura de cadera. Aquí pues vemos muy pequeñitos los números, ahí es donde se hace la división, pacientes con 0 comorbilidad, o sea, CI de 0, aquellos que tenían de 1 a 3 o más de 4. Los pacientes varones tenían más CCI y al hacer la división aumentaba casi al doble el riesgo relativo, entre más comorbilidades había en el paciente, pues aumentaba la mortalidad. Entonces, conclusiones del estudio, el riesgo de mortalidad elevada por fractura es atribuible tanto a la fractura de cadera como a las comorbilidades previas. Las intervenciones tempranas con los pacientes que ya tienen comorbilidades es muy importante. La vigilancia no nada más un año, o sea, tenemos a partir de la fractura de cadera aumenta la mortalidad, hay que hacer el seguimiento y estarlos vigilando. Manejo agresivo de la osteoporosis, trabajar para evitar fracturas posteriores, restaurar la capacidad funcional, esforzándonos en el tratamiento de la rehabilitación. Ya no queremos conocer al padecimiento o a la fractura de cadera como la enfermedad de las 3C, caída, clavo y cajón. En conclusión, las fracturas de cadera para hombres y mujeres, por lo demás sanos, es un factor de riesgo independiente para el aumento de mortalidad. Debemos de llevar un tratamiento agresivo de osteoporosis, buena alimentación a nuestras pacientes, fomentar la actividad física y prevenir las caídas. Muchas gracias.